Esta mañana enderezo mi espalda. Bienvenidos al programa Coloquios Ignacianos. Respiro la aurora, escojo la vida. Esta mañana acojo mis golpes, acallo mis límites, disuelvo mis miedos, escojo la vida. Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda, doy mi palabra, escojo la vida. Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy, como todos sabrán, es Domingo de Ramos, con la cual comenzamos la Semana Santa. Desde miércoles ceniza hemos estado preparándonos, por lo menos la invitación del miércoles de ceniza. Esto es una invitación para preparar nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestros corazones, nuestras familias, nuestras comunidades, para celebrar en grande la experiencia fundamental de nuestra fe. No la crucifixión de Jesús, sino su resurrección, la vida. Por eso, como hablábamos el pasado fin de semana, enfatizamos mucho el tema del Papa León a propósito de este año, el mensaje de Cuaresma, escuchar y ayunar la Cuaresma como tiempo de conversión, y tocábamos el tema del lenguaje, ese lenguaje desarmado. Y como citamos, creo que el párrafo que más me ha gustado de ese mensaje es: empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos en cambio por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación, en las comunidades cristianas. Entonces muchas palabras de odios darán paso a las palabras de esperanza y paz. Desde esas palabras, y teniendo en cuenta la semana que ha pasado la isla de Puerto Rico con el debate que se ha dado tristemente en nuestra realidad sociopolítica en Puerto Rico, toda esta intervención del Senado, de la gobernadora, y lo último, el revolú ahora de la Universidad de Puerto Rico. Muchas cosas que están pasando en el ambiente, la guerra, que sin lugar a dudas no tiene solución inmediata, a pesar de que el Papa ha enfatizado muchísimo el asunto de que hay que dialogar, y como él mismo ha dicho en el Ángelus el pasado 15 de marzo, cesen las hostilidades, que se reanuden caminos de diálogo. La violencia nunca podrá llevar a justicia, la estabilidad y la paz que los pueblos esperan. O el pasado domingo: no podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas indefensas, víctimas de estos conflictos. Lo que las hieren a ellas lacera a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito ante Dios. Y por ahí sigue. Definitivamente muchas cosas están pasando que duelen, muchas cosas que realmente son escandalosas, que nos llevan a gritar que cesen las hostilidades, cese la violencia, procuren el diálogo buscando la verdad, no aprovecharse. O en el ámbito de la realidad política de Puerto Rico, mire, que entren en el diálogo, que cesen esa idea, esa impresión o de que se están aprovechando del pueblo, de esa confianza que el pueblo de Dios le ha dado a nuestros políticos, nuestros gobernantes. Hay que buscar. Y en ese contexto estamos viviendo. Y en ese contexto llegamos a la Semana Santa, hoy Domingo de Ramos. Podríamos entrada, como hemos comentado, de la Semana Santa, y más adelante el Triduo Pascual, que es otro evento donde queremos ya enfatizar ese evento fundamental de la experiencia del cristiano.
Por eso en nuestro programa de hoy quiero presentar 2 reflexiones de Jorge Hernández Duarte, que a alguna gente me ha gustado, y a mí personalmente me ha gustado su estilo. Va a lo concreto y a propósito de la palabra de Dios, la palabra del domingo. Recordemos un programa de Radio Magis, de Radio ECA. Y así como primer punto le ofrezco una reflexión en torno un poco, tal vez podemos decir, la teología de la Semana Santa. Todo lo que hay detrás, o por lo menos la propuesta que tenemos cuando iniciamos la Semana Mayor. Escuchemos. En este fin de semana comenzamos la Semana Santa. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Eso nos dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Y es así. La resurrección de Jesús abre la puerta al cristianismo y a Jesús, el Señor, el Cristo, como centro de nuestra fe. Pero ha habido etapas de la historia en que no ha sido así, donde lo más importante era el Viernes Santo y la resurrección casi pasaba desapercibida. Las iglesias y los actos religiosos de ese viernes eran multitudinarios. Y hoy, todavía, para mucha gente lo sigue siendo. Hay muchos cristianos, muchas cristianas que nunca han participado en una vigilia pascual, la celebración más solemne e importante del año litúrgico cristiano y la celebración centro de nuestra fe. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús es un todo. Quien salva, quien nos salva es Jesús el Señor, el que andaba por los caminos polvorientos de Galilea, un judío devoto con una experiencia de Dios entrañable, profunda, tan intensa, que desdecía a la ley con aquel se dijo, pero yo les digo, y confrontaba a los poderes políticos, sociales y religiosos de su época. Y en ese camino que le llevaba a Jerusalén, cuestionó el templo como lugar de negocio y cuestionó que el templo de Jerusalén fuera el único lugar donde Dios, Él verá, como le decía en el Evangelio de Juan, fuera adorado y reconocido. Esa parábola caminante de Dios que cuando hablaba de Él, como un padre, adivinábamos que le brillaban los ojos. Pero fueron las teorías expiatorias las que reducen la salvación al final de la vida de Jesús, a su muerte, que convierte así la redención en una reparación del ser humano mediante un precio, la muerte del Hijo. Muere por un designio divino, por una ofensa, entendida de forma medieval, que se cuece en otro lugar y que el ofensor, el ser humano, espera pacientemente el veredicto. Dios decide que el Hijo pague y el ser humano vuelve a ejercer maldad, mata al enviado y así queda redimido. Demasiado rocambolesco para nuestra mentalidad. Pero, ¿por qué muere Jesús? Jesús no muere por un designio divino que se cuece fuera de nuestra historia, de un Dios ofendido por un pecado gravísimo que tenemos que pagar como sea. Creo que no. Jesús muere a causa de su vida, de esa vida que vivió con pasión, presentando, transparentando a un Dios lleno de ternura y misericordia, un Dios enamorado del mundo y de los seres humanos, un Dios que quiere ser llamado Padre, que quiere la salvación para todo ser humano y para la tierra entera, un Dios que corre nuestra suerte, un Dios con sueños de fraternidad, un Dios cuyos sueños Jesús presenta como el reino de Dios. La muerte de Jesús es obra de los seres humanos y es el camino que Jesús elige porque había optado por una forma de vida. Es el Dios crucificado. En Él concentra todo el dolor del mundo. ¿Y la resurrección? Aquel a quien ustedes quitaron de en medio según su ley, a ese Dios le ha resucitado, nos dicen los Hechos y Juan. Igual que decimos que el crucificado es el mismo que caminó por Galilea y Jerusalén anunciando el reino de Dios, decimos que el resucitado es el crucificado, es el mismo, no otro. Todo un escándalo y vergüenza. Quien resucita es el que vivió, predicó, habló, curó, acogió, amó, lloró, sufrió la soledad más absoluta y murió de una forma horrible, física y psicológicamente. Ese mismo es el resucitado. Ese es el que Dios levanta de la muerte dándole la razón a su vida y por tanto poniéndola toda su vida como referente vital, ético, de sentido, como principio esperanza. A ese es al que hay que seguir. Nos dice el gran teólogo Faust
creemos en el resucitado y seguimos a un crucificado. Interesante, tal vez podemos enfatizar esa pregunta. ¿Por qué muere Jesús? Jesús muere a causa de su vida, de proponer una vida distinta, un proyecto de vida del Dios de la vida, el reino de Dios. Y todo lo que se implica de amor, justicia, diálogo, fraternidad, perdón. Y por eso muere, porque también entra en contradicción con un mundo tal vez, digamos, rígido, un mundo que busca su ventaja, busca su riqueza, se olvida de la compasión, de la solidaridad. Por eso es interesantísimo esta reflexión y también en el contexto que queremos empezar, Semana Santa. Vamos a una pausa musical, escuchemos la canción Sentido por el argentino católico Max Lagardi. Quiero decirte que hoy también te vi entre los rostros de esta gran ciudad. Te vi en las manos de un obrero y en la pasión de un enfermero. Te vi en los ojos de aquel sin hogar. Quiero decirte que hoy también sentí que tu presencia me tocaba. Sentí tus fríos pies descalzos en ese niño sin abrazos. Sentí tu piel desabrigada. Todo aquí te nombra. Entre luz y sombra tienes mis sentidos como a niños sorprendidos. Quiero decirte que hoy también te oí en el bullicio de la calle, en el consejo de una abuela, en la maestra de una escuela. Oí tu música en detalles. Quiero decirte que hoy también saboreé el gusto de tu compañía. Mate cocido y pan caliente, en esas sonrisas sin dientes que fue un manjar para mis días. Todo aquí te nombra, entre luz y sombra tienes mis sentidos como a niños sorprendidos. Quiero decirte que hoy también olí ese perfume de tus manos en un comedor comunitario y en la bondad de un empresario. Te olí en las flores y en el barro. Quiero decirte que hoy también te hallé, no solamente en los altares o en el silencio de los templos. Te viene el grito de los pueblos entremezclado en las ciudades. Todo aquí te nombra, entre luz y sombra tienes mis sentidos como a niños sorprendidos. Todo aquí
muriendo, sirviendo, naciendo, viviendo. Linda la canción de Max Lagarde, Sentido. Y hablando de sentido, pues vamos ahora a la siguiente reflexión de Jorge Hernández Duarte a propósito del sentido del Triduo Pascual. Como hemos dicho, pues Domingo de Ramos pues es el inicio de la Semana Santa, pero ahora nos encaminamos hacia el Triduo Pascual. Jueves Santo, Viernes Santo, la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. Escuchemos sus breves reflexiones sobre algunos puntos que me parece sumamente interesante para tener en cuenta al participar cada uno de nosotros en nuestro propio Triduo Pascual, porque cada uno tiene que hacer su Triduo Pascual. Escuchemos. La Semana Santa se abre con el Domingo de Ramos, donde comenzaremos escuchando este año en este ciclo el texto de Mateo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de un borrico, texto que nos introduce en la bendición y procesión de los ramos. Y en la liturgia de la palabra escucharemos la pasión también de Mateo, llena de evocaciones del Antiguo Testamento. Es el siervo de Yahvé de Isaías, escupido, golpeado y burlado. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban la mejilla, a los que mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Y un final desconcertante, con un relato muy de Mateo, donde en la misma muerte hay acontecimientos tremendos. El velo del templo se rasga y la tierra tiembla. Dios estaba con Jesús en la cruz, nos quiere decir Mateo. Y un soldado romano es quien lo reconoce en el momento menos apropiado, menos triunfal y más cruel. También en la muerte de aquel hombre se va transparentando su extraordinaria grandeza. Realmente este era el Hijo de Dios. El Jueves Santo celebramos la cena de Jesús con el Evangelio de San Juan, que justamente no relata la última cena, como en los Evangelios sinópticos. Nos cuenta el relato del lavatorio de los pies en el contexto de una larga comida. Jesús hace algo impropio de un varón judío, lavar los pies. Trabajo de mujeres o esclavos. Sin embargo, es el servicio a los demás signo de identidad de los cristianos. Y con mayor claridad tiene que aparecer en aquellos que tienen mayor responsabilidad. Juan une pan de vida, servicio, muerte en la cruz como un todo que es expresión del amor de Dios a los suyos. El Viernes Santo. Ese día no hay misa. La pasión del Evangelio Juan y la adoración de la cruz son dos elementos claves de esta celebración. Al final se da la comunión. El evangelista Juan hace un relato como el de los sinópticos, pero tiene también sus diferencias. Jesús es identificado como el Cordero Pascual, aquel que nos recuerda la liberación de la opresión de Egipto. En Jesús se expresa la voluntad y acción liberadora de Dios a favor de los empobrecidos, de las personas maltratadas, de las víctimas de la opresión y la injusticia. Y al final, o no será mejor decir al principio, la Vigilia Pascual, que está llena de riqueza simbólica y con variedad de lecturas que quieren contar la historia de un Dios que ama al mundo que ha creado. Y lo demuestra a base de gestos que los textos de la Vigilia va aportando, acompañados de salmos y cánticos. Es la historia de la salvación. Y en el Evangelio de Mateo aparece el crucificado lleno de vida, pero con las marcas de la cruel muerte. No olvidemos, el resucitado es el crucificado. El rechazado por la historia, por la religión, por la política, por el populismo, ese ha sido devuelto a la vida por Dios. Dios le ha dado la razón de forma definitiva. Ahora nos toca a todas y todos entrar en proceso de reflexión para acercarnos al misterio de todo un Dios enamorado de la humanidad y que celebramos de una forma muy especial, solemne, acompañados de muchos signos milenarios donde los cristianos hemos querido concentrar la grandeza de esa experiencia de sentirnos queridos y salvados por el Dios encarnado y solidario. Tremendas las palabras de Jorge Hernández Duarte. Vamos a otra pausa musical y vamos a escuchar una canción que parece muy, muy bonita y también un elemento que es fundamental en este inicio de la Semana Mayor, como
prepararnos para el triduo pascual. Es fundamental nuestra actitud, abrir nuestros corazones. Escuchemos la canción Abre tu corazón. ¿Cuántas veces te ha pasado que no tenés con quién charlar? Que no te podés expresar, que no decís lo que pensás. Muchas veces nos quejamos de que nadie nos escucha. Y siempre nos olvidamos de que Dios está en la lucha. No te olvides que Él se entregó por vos. Él confió en su Padre y ahora te toca a vos entregarte a Él. Es momento de entregar todo tu corazón a Dios. Tu corazón a Dios. No tengas miedo, Él es tu Padre y también llorará con vos. También llorará con vos. Quiere sentarse a conversar sobre las cosas de tu vida. Sobre las cosas de tu vida. Y que termines de entender que como Él nadie te cuida. Todo ese sufrimiento también lo siente Él de arriba. Cuando dejas que tu egoísmo se apodere de tu vida. No le des la espalda, deja que te saque tus caretas. Él te invita a seguirlo, no importa de qué especie sea. No te olvides que Él se entregó por vos. Él confió en su Padre y ahora te toca a vos entregarte a Él. Es momento de entregar todo tu corazón a Dios. Tu corazón a Dios. No tengas miedo, Él es tu Padre y también llorará por vos. También llorará con vos. Quiere sentarse a conversar sobre las cosas de tu vida. Sobre las cosas de tu vida. Y que termines de entender que como Él nadie te cuida. Es momento de entregar todo tu corazón a Dios. Bonita esa canción, Abre tu corazón, la cual nos invita a una actitud fundamental para el inicio de la Semana Mayor y también cuando llegue el momento de entrar en el triduo pascual y hacer nuestro propio triduo pascual, el abrir nuestro corazón, pedir como el Papa nos invitó con su mensaje de Cuaresma, pedir que el Señor nos haga más atentos, que nuestro oído podamos estar más sensibles a Dios y los necesitados. Tenemos que pedir, seguir pidiendo y que realmente la experiencia de entrar y conocer a Jesús nos ayude a acercarnos a Él, a su propuesta de vida, a su proyecto de vida, de alegría, de esperanza. Que no nos quedemos en el Cristo
crucificado. Y pues sí, es una experiencia dura. La muerte del Hijo de Dios que muere, pero recordemos, muere por la causa del Padre, por ser coherente con el amor, la justicia y la verdad. O como termina Jorge Hernández Duarte en su reflexión, ahora nos toca a todas y todos entrar en el proceso de reflexión para acercarnos al misterio de todo un Dios enamorado de la humanidad y que celebramos de una forma muy especial, solemne, acompañado de muchos signos milenarios donde los cristianos hemos querido concentrar la grandeza de esa experiencia de sentirnos queridos y salvados por el Dios encarnado y solidario. De eso se trata la experiencia que queremos vivir. Experiencia con muchos signos, muchos símbolos y pueden parecer largo y aburrido, pero si entramos en el ritmo de la ceremonia, de la liturgia, podemos encontrar mucha riqueza. La cuestión es buscar y también buscar desde esa óptica de querer encontrar el sentido, la gracia del profundo amor que Dios nos va a ofrecer. Así, mis amigos y amigas, les deseo a cada uno de ustedes una buena Semana Santa, un buen caminar cerca del Señor y teniendo presente, y no olvidemos nuestro contexto vital, tu realidad personal, con el dime, direte, con las luchas cotidianas, como también la realidad. Algo triste últimamente en nuestro pueblo puertorriqueño. Aunque hay muchos signos también de alegría y de esperanza, no vamos a entrar en lo negativo totalmente, pero sí tenemos que pedir, que podamos pedir de que en esta Semana Santa que haya luz en los corazones de todos hombres y mujeres que tienen en sus manos el bienestar de nuestro pueblo. También pedir, como nos invita el Papa León, pedir a todos nuestros políticos para que entren en el diálogo, especialmente aquellos que están en situación de conflictos armados, que queremos pues que la experiencia del resucitado que queremos celebrar el próximo domingo sea por lo menos una experiencia de luz, que hemos caminado y se ve algo de luz y esperanza, de cambio, de mejora para ti como persona, como familia, como comunidad puertorriqueña y también como familia humana. Será hasta el próximo fin de semana, Pascua de Resurrección. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Gracias a Radio Oro le hemos presentado el programa del Centro Espiritualidad Ignaciana Pedro Arrupe con el Padre Baudilio Guzmán. Será hasta el próximo domingo, si Dios permite. Libra la experiencia para comenzar. Y mañana también, hoy puede ser un gran